quien tiene que bajar la cabeza es la ley, porque estamos ante una interpretación de la Constitución. Es decir, se ha alterado prácticamente el orden de las cosas. En mi país, además de la Corte Suprema, en el Poder Judicial hay una institución que se llama el Tribunal Constitucional, al cual la Constitución de 1993 le ha dado la responsabilidad de ser el supremo intérprete. De tal manera que más allá de lo que diga la ley o más allá de lo que diga la norma, señores, la Constitución dice lo que dice el Tribunal Constitucional. Y esto ha servido para que una serie de normas de pronto devengan en inconstitucionales, de pronto tengan una derogación no expresa. No es que venga otra ley y la derogue, sino una derogación tácita. Una derogación justamente porque hay una antinomia, y la antinomia se resuelve imponiendo la mayor jerarquía de la Constitución. Pero no es que la Constitución lo diga de manera expresa, la Constitución es de textura muy abierta, lo dice la interpretación. Esto ha llevado a una suerte de debilitamiento del Poder Legislativo y una suerte de fortalecimiento del Poder Judicial. Pero como esto en mi país no está en el Poder Judicial, sino en el Tribunal Constitucional, entonces se ha dado todo un desorden ante la aparición de este fenómeno llamado neoconstitucionalismo. Respecto a la segunda característica, la separación o división de poderes no es tan simple. Hoy día es una separación o una división relativa. Convengamos que el Poder Ejecutivo no solamente administra, también legisla, a través de los decretos legislativos, a través de los decretos de urgencia, y en aquellos paréntesis donde no hay democracia, que no han sido pocos en mi país, sigue gobernando mediante decretos leyes. El Poder Legislativo no solamente legisla, también ejecuta y también juzga. Ahí está el tema del antejuicio, ahí está el tema del juicio político, ahí está la censura ministerial. Y por último, el Poder Judicial no solo juzga, también se administra de manera interna, y por último, también legisla, también para situaciones internas. De tal manera que eso que a veces imaginamos, una separación absoluta mediante tabiques, en realidad no se da. Por lo tanto, la separación de los poderes se ha relativizado. Y como esto se ha relativizado, ha hecho que también se coloquen en el estatus de poderes lo que en el Perú se llaman órganos constitucionales autónomos. Es decir, aquellos órganos reconocidos en la Constitución, pero que no están adscritos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. Llámese el propio Tribunal Constitucional, llámese el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. De tal manera que ustedes pueden observar acá que ya estamos hablando de un Estado totalmente distinto. De un Estado que una cosa es lo que me dice la doctrina constitucional de siempre y otra cosa es lo que se está viviendo. Así que ahí podemos encontrar un desfase, y realmente en ese desfase puede ser que esté la explicación a ese debilitamiento del Estado de Derecho. De repente lo más importante viene lo último, que viene a ser, además del reconocimiento y la protección, la eficacia de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están reconocidos en el Perú. El artículo 2 es el artículo más extenso de la Constitución, los desglosa, los desmenuza, señala todos, es un artículo de números clausus. Y al lado está el artículo 3, que es un artículo números apertos, donde dice que también son derechos fundamentales, también son derechos, una manera que tiene el moderador de avisar que me quedan 5 minutos, también son derechos fundamentales aquellos que reconozca el Perú en tratados de derechos fundamentales, ¿no? Y entonces ahí es donde ingresa, en la puerta que está abierta, para que ingresen los derechos que ha creado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la verdad, el derecho al proyecto de vida, entre otros. Pero además de ello, de estar reconocidos, tienen una protección, el habeas corpus, el amparo, el habeas data. Pero ya no alcanza con eso. Y entonces se le ha aumentado que esos derechos fundamentales deben ser eficaces. Y la eficacia genera un compromiso de todos. La eficacia de los derechos fundamentales debe ser una eficacia vertical del Estado al ciudadano, y también una eficacia horizontal entre ciudadanos, entre particulares. Y sobre esto hay definitivamente
sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional que han ocasionado un verdadero sismo en el ordenamiento jurídico peruano. En el caso referente a la eficacia vertical de los derechos fundamentales, está la jurisprudencia, o está el caso conocido como Armando Scholz Pérez, un empleado de la Marina de Guerra del Perú, que recurre, ¿no?, va al centro de esparcimiento de la Marina y le pide que le extiendan el carnet de hija a la que era su hijastra. Se había casado en segundas nupcias, la mujer con la que se casa ya tiene un hijo, y una hija, perdón, y él quería a la hijastra que le den el carnet de hija. La Marina le contesta que no es así, que el Código Civil peruano no le da aquello, no le da aquello el estatus de hija, y entonces, por lo tanto, le dice: le vamos a dar el carnet de invitada, porque no es su hija, señor, y va a tener las mismas prerrogativas. No contento, presentó su amparo al sentirse discriminado. Entonces el Poder Judicial en primera y en segunda instancia le negó. Le dijo: el Código Civil determina quién es un hijo y la niña no es su hija. Cuando llega al Tribunal Constitucional, en nombre de esa eficacia vertical de los derechos fundamentales, determina, señores, que la Constitución de 1993 dice: el Estado protege a la familia. Y el Código Civil se hizo con la Constitución del 79, que decía: el Estado protege el matrimonio. Es distinto. El Estado protege a la familia quiere decir que protege todas las formas de familia. No solamente las familias que regula el Código Civil peruano, la matrimonial y la concubinal, sino también protege a aquellas familias donde por alguna razón, por viudez, por abandono, por divorcio, por separación, por alguna razón solamente tienen una cabeza, y las llamó familias monopaternales. Pero además, esa familia monopaternal, el jefe de la familia monopaternal podía conocer a una jefa de otra familia monopaternal y podían unirse en concubinato o en matrimonio, y a eso lo llamó familia ensamblada o familia reconstituida, o también conocida como familiastra. Y entonces, si la Constitución me dice que debo proteger a la familia, a esa familia reconstituida también la debo de proteger. Ergo, si se había casado en segundas nupcias y su cónyuge ya traía una niña, la niña se reputaba como su hija para todo lo que le favorezca. Declaró fundada la demanda de amparo y ordenó que el centro de esparcimiento de la Marina de Guerra le extendiera el carnet de hija. Como pueden apreciar, esto de acá, ¿no?, era una colisión total al ordenamiento familiar en el Perú, que no queda allí, sino que además se alimenta con la sentencia de Janet Rosas Domínguez, una mujer que había estado en carácter de concubina durante 34 años con una persona. El varón muere y evidentemente no puede recibir la pensión. La pensión la recibe la viuda, la pensión la recibe el que tiene el vínculo jurídico del matrimonio. El Tribunal Constitucional dijo que tras 34 años de concubinato demostrado, y donde se habían generado sociedades gananciales, y que prácticamente todo había sido de acuerdo a, señores, como si fuera un matrimonio, también declara fundada la demanda y ordena por primera vez que una mujer sin ser viuda cobre la pensión de viudez. Y respecto, para ya terminar, respecto a la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, se da el caso del chico Rodolfo Luis Oroyagayo, un estudiante de administración de la Universidad San Ignacio Loyola, una universidad particular en mi país, que se le había encontrado fumando marihuana en el campus universitario. Y esto de acá, evidentemente, mírenme de frente, no te pregunto, y esto de acá, evidentemente, ¿qué va a generar? Esto generó inmediatamente su expulsión. Cuando el chico